quisiera comenzar un tema precioso, como van a ver, tan importante, que es el discipulado. Y por título le he puesto a estas enseñanzas principios del discipulado. Jesucristo, pudiendo haber esperado el momento de su crucifixión, la gran misión de salvación, y luego resucitado y ido a la diestra del Padre, decidió pasar 3 años, 24 horas al día. No eran reuniones en la tarde, no. Eran 14.000 horas de parte de nuestro Señor, de instrucción, guía, enseñanza con los discípulos. 3 años. Fueron 3 años, día y noche, para instaurar este fundamento del cristianismo que es el discipulado. El discipulado. Y de parte de los discípulos implicaba un compromiso total. Fueron instruidos, fueron corregidos, enseñados en todas las cosas. Y luego se les dio autoridad en este proceso para llevar a cabo milagros, sanidades, liberaciones, como las que Jesús, el Maestro, hacía. Y la última indicación que Jesucristo le deja antes de ascender al cielo a los discípulos, que está en Mateo 28, versículo 18. La última de todas las instrucciones, correcciones, enseñanzas, la última antes de ascender en gloria, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Había vencido en la cruz. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas, es el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado en los 3 años. Y he aquí, yo estoy con vosotros. En ese proceso de discipulado, he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nosotros somos llamados a entrar a eso, a esa herencia. Y es bendición doble porque nosotros estamos esperando hasta el fin del mundo, cuando Él regresa, hasta el fin del mundo, en el fin del mundo. Gracias, Señor. Porque la herencia que tenemos de parte de los pastores Tomás y Paulina, personas que recibieron a Cristo en Estados Unidos, que fueron discipulados por personas que en su momento llegaron de Inglaterra, en su momento, y si volvemos atrás, llegamos a los discípulos primeros, primitivos de la primera iglesia. La iglesia verdadera de Jesucristo en la tierra está constituida por... Voy a decirlo de nuevo. ¿Está listo? La iglesia verdadera de Jesucristo en el mundo está constituida por discípulos. Claro. Amados, no se escucha esta palabra mucho, ¿se han dado cuenta? No se usa este vocábulo mucho. Y en este sentido debemos cuidarnos de restarle importancia. No se escucha mucho en una oficina que alguien diga, yo creo, yo soy discípulo de Jesucristo. Pero pastor, es una frase tan obvia, tan sencilla, ¿por qué no se dice? ¿Por qué no se escucha? A mí me preocupa. En la Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra cristiana sale 2 veces, me parece. ¿Y cuántas veces sale la palabra discípulo? Cuando no se tiene presente esta palabra y la importancia de este fundamento que Cristo dejó, este camino que Jesucristo dejó, el compromiso de aquel, y esto es un ejemplo pequeño, el compromiso de aquel que trae a alguien, que le habla de Jesucristo, ora con esa persona, con ese compañero de trabajo para que acepte a Jesucristo. Y luego lo invita a la iglesia, que es muy importante. Pero llegada a la iglesia, la persona se desentiende totalmente. No hay más. Aceptó a Cristo, llegó a la iglesia. Tan lejano es eso del verdadero cristianismo, donde la persona acompaña, discipula y lleva a verdadero crecimiento, para que esa persona en su crecimiento cumple con la voluntad, el llamado de su vida. Y pasando de pequeños, poco fruto, a mucho fruto, de inmadurez a madurez, de arraigarse en la iglesia, que es muy importante, pero luego para salir al mundo. Vamos a hablar de esto, amados. Y claramente vamos a hablar de qué significa ser discípulo. Porque no se puede discipular
si primero yo no soy discípulo? Amén. Amén. Ahí empezamos. Ahí tenemos que comenzar. Todo comienza con una decisión de seguir a Jesús. Y muchos de ustedes piensan, listo, eso está listo, pastor. Pero de acuerdo a la palabra, no se puede tomar una decisión tan importante de forma rápida o emocional. Pero uno puede ser un cristiano emocional. Bueno, no existe, pero uno sí puede aparentar un cristianismo de forma emocional. Son tan lindas las canciones. O quizás algún joven soltero, son tan lindas las hermanas. Estoy mencionando diferentes motivos errados para venir a la iglesia. Eso no está tan errado, pero está errado. ¿La gente es tan buena en esta iglesia? Bueno, por si acaso hay uno solo bueno. La decisión de seguir a Jesucristo es de tremendo peso. Lucas 14, 25. Las personas, por si acaso, que ponen sus ojos en otros seres humanos, eso no es cristianismo. Todos ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios y ponemos nuestros ojos en otras personas para ser discipulados por medio de la palabra de Dios. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y esto implica amar menos, a su padre, madre, a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, un símbolo bien tremendo para los judíos, y viene en pos de mí, en esas condiciones, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Jesucristo está feliz que estas personas estén con Él. Él vino a las personas. Él ama a todas las personas. Pero luego les presenta el discipulado, el ser discípulo. El único camino del cristiano no es una alternativa, es el camino del cristiano, el ser discípulo. Y quiere que ellos puedan tomar esta decisión con claridad, entendimiento y seriedad. Y continúa en el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene
lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es una decisión. Es un camino con Cristo. Es el camino de Cristo. Y es una decisión. Y un proceso que siempre va de menos a más. Porque discípulo significa aprendiz. Decido entrar a una escuela. Es una decisión. Entré a aquella escuela. Y luego es un proceso de aprendizaje que va de menos a más. Menos frutos a más. Menos amor a más amor. Menos servicio a más servicio. Pequeñas conquistas a grandes conquistas. Entonces, aquellas personas que llevan 20, 30 años en la iglesia, preguntarse: ¿estoy en el más? ¿Voy creciendo? ¿O sigo igual con la misma entrega, fe, servicio que tuve hace 20 años? Si es lo mismo, tendría que dudar si he sido discípulo. Habría que cuestionarse. Y hoy quisiera poner un principio delante de ustedes. Un principio del reino. Un principio propio de un discípulo. Que va creciendo en aquellos principios del reino. Es algo muy menospreciado por el mundo. Tan central al reino de Dios. Tan central a un reino. Al servicio para un rey, que el mundo en su esencia, en lo escondido, lo odia. Y que hoy socialmente es una palabra casi tabú, a pesar de que el mundo lo considera, porque sin este principio ninguna casa puede subsistir. Y es el principio de la obediencia. La obediencia. Y Jesucristo comparte una historia, una parábola muy interesante. Y Él
A ver si podemos ir a Mateo 21, versículo 28, por favor. Mateo 21, 21, 28. Ahora, si ustedes leen en realidad el versículo anterior, el 27, no lo vamos a ver en detalle, pero Jesucristo, hay una conversación con los principales sacerdotes y ancianos del pueblo que atacan al Señor y le dicen, ¿con qué autoridad hablas estas cosas? Y Jesucristo pone delante de ellos, ¿con qué autoridad enseñó Juan el Bautista? Ellos se complican con esa pregunta, porque hay muchos que aman y siguen a Juan, ya Juan muerto, y no quieren contestar esa pregunta porque les es complicada políticamente hablando. Y Jesús le dice en el versículo 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo, no dijo tampoco sé, porque ellos mentieron, ellos sabían. Pero dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El Señor le está hablando a los fariseos que no consideran el principio de la autoridad y la obediencia a la autoridad. Y luego comparte esto a ellos y a los demás. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Fue sincero con lo que sentía, ¿no? Realmente no quiero. Pero después, arrepentido por lo que haya dicho, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, los que se arrepintieron y obedecieron. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amados, es muy delicado para el Señor el voy y no ir, el escuchar y no hacer. Porque en lo profundo del corazón puede estar el voy cuando comprendo todo. A veces Dios no nos explica todo. O si está en el corazón, voy si me acomoda y no tengo que pagar ningún tipo de precio. O voy
si estoy de acuerdo con lo que se está diciendo y pidiendo. No está en esos casos la obediencia que un rey busca en su reino. El creer en este principio. Porque las rameras y los publicanos creyeron a Juan. Creyeron el mensaje de Dios. Recibieron el reino de Dios. Y creyeron y obedecieron y no pusieron sus ojos en otra cosa. Y esto que les voy a compartir es algo que está en las Escrituras y que se ve mucho. Personas que ponen sus ojos en sus propios sacrificios, escogiendo sus sacrificios y menospreciando la obediencia. Personas que es cuando ustedes han en algún momento estimado algo importante, dejando al lado obedecer lo que Dios manda. Personas que tienen su propia agenda. A ver, me gusta la iglesia y me gusta eso, esto me gusta, esto no me gusta. Tienen su propio mundo. Y no es el mundo de Dios. Con todo el amor, con todo el amor. Pero el apóstol Pablo dice que lo dejaron todos. El apóstol Pablo, que escribió 3 epístolas, que escribía palabra de Dios, fue dejado por todos, excepto Lucas, Marcos y unos pocos más. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese estado en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Hubiese sido los que criticaron, dejaron, cuestionaron al apóstol, que a veces tenía mano firme? ¿O hubiese sido de los pocos que estuvieron a su lado en todo tiempo? Esto no es un tema liviano, es un tema de decir: Señor, te ruego que yo sea de los pocos, del remanente. Muchos son llamados, pocos escogidos. Dios les ama a cada uno de ustedes, pero la pregunta es: ¿ustedes aman obedecer? Es uno de los principios más hermosos que pueden existir, pero que el diablo ha. Cuando un niño es pequeño, ¿sabe lo que le gusta hacer? Obedecer al papá. Sí, papá. Ya, papá. Vamos al auto y a hacer un trámite. Ya, papá. Anda a buscarme que se me quedó no sé qué. Sí, papá. ¿Por qué ama al papá? Porque sabe que el papá lo ama a él. Obedecer es lo máximo. Ahora, eso no necesariamente continúa cuando el niño tiene 13, 14, 15, 16. Porque el pecado lo acecha. Pero no tiene que ser diferente. Una relación linda entre un padre y un hijo, un padre y su hija, y la madre y la padre, en la familia. El principio de obedecer tiene que estar, porque es precioso obedecer. Es precioso. ¿Qué ha pasado en vuestros corazones?
Todos, me incluyo, hemos sido tocados por el mundo que nos dice que obedecer es algo malo o dudoso, o para algunos no es el principio del reino, es un principio del reino. Y Jesucristo en esta instancia, Él no defiende su autoridad que es plena, sino Él apunta a Juan. ¿Por qué apunta a Juan? Porque Juan el Bautista también tiene autoridad, porque autoridad de Dios fue delegada a Juan. Y dice Romanos 13:1, fíjense lo que dice esta palabra del apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Personas que dicen: mira, lo importante es hacer cosas buenas. El encargado del plantío va y le dice: mira, me gustaría pedirte un favor. Me gustaría pedir una cosa. Que tú puedas orar por este mes, todos los días, por esta persona nueva del plantío. Sí, yo voy. Sí, yo voy. Y no fue. No ocurre. Entonces el encargado del plantío le pregunta a la otra semana: ¿cómo te ha ido orando por este joven nuevo, este hombre nuevo que viene al plantío? Mire, pastor, la verdad es que he estado tan ocupado y no sé si le avisaron. Compré sillas nuevas para el grupo. Ya, es que están muy viejas. ¿Has visto cómo están? Ah, y lo otro, que para hacer café, del buen café. Y tengo Biblias que pude conseguir a un muy buen. ¿Oraste por esa persona? Me ha mencionado que no ha estado bien y que tiene opresión en las noches desde que empezó a venir a la iglesia. No hice eso, pero hice todas estas otras cosas. Sacrifiqué tiempo, sacrifiqué dinero, sacrifiqué. Mis sacrificios son importantes. Y el Señor dice: no, la obediencia es importante. Fíjense lo que dice en el libro de Samuel. El Señor, por medio del profeta Samuel, habla al rey. Saúl, el primer rey de Israel, se le ha pedido traer el juicio de Dios sobre una nación, sobre un pueblo, y sacar todo eso de esa tierra, y que ese juicio caiga sobre el rey de ese pueblo. Y Saúl obedece a medias. No hay discípulos a medias y no existen
discípulo a mi manera. O uno es o uno no es. 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Sí, la obedeció a medias. Y fui a la misión que Jehová me envió. Ya he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, aquí está el justificar por qué no obedecí. Tomó del botín ovejas y vacas, que es lo que no había que hacer, las primicias del anatema, lo hace ver espiritual, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Si leen usted el capítulo anterior, el Señor no pidió esto. Nunca lo pidió. Suena tan bonito para hacer sacrificios. ¡Qué lindo! No estamos llamados a hacer cosas lindas. Estamos llamados a obedecer. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Realmente, llegado el momento, nuestra opinión no tiene gran importancia. Es que lo que el Señor dice, que lo que Él pide, y obedecer eso para que nos vaya bien en todo. Es el corazón de Dios, que nos vaya bien en todo. Pero para eso no podemos tener el espíritu rebelde del mundo que hace las cosas a media o hace otra cosa quien considera que es tan importante y deja al lado lo que Dios está pidiendo en ese momento. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, amados, escuchen esto es muy importante. Para obedecer hay que... Y pasa esto, amados. Tratando de discipular a alguien, llegado el momento, me ha tocado muchas veces el estar hablándole a una persona de la congregación y la persona distraerse. Me ha tocado personas que me dicen: pastor, usted habla y no le entiendo lo que me está diciendo. O a veces la persona se queda dormida. O se siente confundida. ¿Qué es lo que ustedes creen que está pasando? Hay interferencia diabólica en ese momento. Y les es difícil prestar atención. Y saben, no hay que condenarse. No es para condenarse. Es para tomar una postura. Querido pastor, me espera un momento, me voy a mojar la cara. Oh, querido pastor, ¿me lo puede repetir? Ahora sí lo tomo. Porque quiero prestar atención. ¡Qué lindo! Ningún problema. Pastor, me está costando entender lo que dice y mantenerme enfocado. Ningún problema. Te lo digo de nuevo y si quieres de nuevo, porque Dios te ama. Pero presta atención. Es una batalla. ¿Qué postura vamos a tomar?
escuchando la palabra que Dios está poniendo de parte de aquel que te está discipulando, enseñando, y tomarla de verdad. El prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Esa gente obstinada, no, lo que yo creo, lo que yo pienso. No, es que lo que debemos hacer aquí es esto. Y la persona que está a cargo, tratando de discipular, tratando de llevarte, no puede contigo porque obstinado. Mis sacrificios, lo que yo hago, lo que yo he hecho. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuán importante es obedecer? Para Dios, muy. Para mí, preguntarse. Ha sido revelado porque el que obedece no obedece nomás, ama obedecer. Porque es amar aquel que está poniendo algo delante de ti. Como ese niño que obedece al papá. Lo ama. Qué lindo. ¿Busco yo hacer cosas buenas? ¿O busco aprender lo que Dios está pidiendo de mí por medio del discipulado? Busco obedecer las autoridades que Dios ha puesto, sobre la cual Él ha delegado autoridad. Busco obedecer la palabra de Dios. Busco obedecer la voz del Espíritu Santo. Muchas veces también me ha tocado personas que me dicen: pastor, saqué una hora para hablar con usted porque está esta situación en mi vida y sé que el Señor me está pidiendo que me aleje de esta persona, y eso lo sé, pero voy a repetir eso. No sé si alguien se dio cuenta de lo que recién pasó. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Está bien esa persona? Sé que tengo que salir de esta relación que no es lisa, que está, yo sé, pero y ahí es donde tratan de convencerme a mí que yo les dé como una prórroga, no sé cómo se llama, pero un poco de tiempo con Dios. Señor, Él está con una situación. ¿Dios te mostró eso? Sí, me lo mostró, pero es que lo que pasa es que no es fácil. Lo que Dios me está pidiendo, o sea, ¿Dios te habló? ¿Se acuerdan un jueves pasado que le mencioné a una mujer que Dios le dijo: anda a predicar al mundo? Y ella lo único decía al líder, al que está encargado: sí, pero no sé dónde. Y él le insistió: no, tienes que ir. Sí, pero no sé dónde. No, pero es que tienes que ir. Entonces tomó un pasaje de barco que dio vuelta al mundo entero. Porque tenía que ir. Obedeció. Y no tenía toda la información que uno quisiera tener cuando va a un lugar. Esa actitud. Rápido para obedecer. Si Dios te ha hablado y vienes a mí como pastor, ¿y qué quieres que diga? Obedece lo que Dios te está pidiendo. Mañana. No. Hoy. Hoy vas y tomas el primer paso. Obedeces. Todo lo demás es rebelión. Todo lo demás, humanismo. Todo lo demás
emoción. Todo lo demás, comodidad. El camino del discípulo es angosto y lleva a vida. Muchos son los que hallan el camino ancho que lleva a muerte y destrucción. El camino angosto es nuestro, amados. Nosotros vamos por un camino que lleva a vida y está pavimentado con obediencia. Si nos podemos poner de pie, por favor. Si alguno de ustedes, porque Dios les ama y le está mostrando que ustedes tienen problemas con obedecer, o quizá alguno de ustedes lo encuentra como un poco gracioso el no obedecer. No, es que yo siempre he sido rebelde. Entonces hay un poder diabólico funcionando sobre sus vidas, que es propio de este mundo. Porque esto no es algo gracioso. Dios los ama y quiere liberarlo. Y yo sí voy a poner esto delante de ustedes para que no livianamente, sino que ustedes lo sopesen. Y durante la semana, ustedes le piden al Señor el regalo de arrepentimiento, que puedan sopesar lo que es cuestionar autoridades superiores, como dice la Escritura. Aquellos que blasfeman y cuestionan. Pero pídenle al Señor, Señor, muéstrame la importancia de esto que yo he tomado livianamente. Quizá es porque tuvieron una situación X. Un jefe, una autoridad que no les trató bien. Pero ¿saben qué? Eso se le deja al Señor. Ustedes nunca han sido llamados a ser el juez. El juez es uno. Entonces, si Dios quiere, próxima semana rompemos eso que quiere robarles del gozo, la alegría y el poder que hay en sujetarse. Y alguna tarea para la casa, si quieren saber cómo se ve alguien que se sujeta, pueden leer la historia, el encuentro de Jesús con el centurión. Centurión. Un centurión. Es una historia poderosa. Aquel hombre centurión que entendía el principio de la autoridad, y luego Jesús se maravilló con él y el poder de Dios baja y hace un milagro tremendo. Eso es lo que nosotros queremos. Rechazar el espíritu de rebeldía y de anarquía de este mundo y caminar en este principio como discípulos de Jesucristo. Amén. Si podemos cerrar nuestros ojos. Señor, pongo esto delante de ti. Este principio que Satanás violó, que Adán y Eva violaron, por la cual entró el pecado al mundo. El pecado que todos nosotros hemos conocido, que viene a dividir, destruir, matar, robar. Para conocer y caminar en los principios de tu reino. Queremos lo tuyo, Padre. Queremos ser hijos como Jesucristo fue, que obedeció e hizo y habló todo lo que tú pusiste delante de él. Queremos complacerte y tener un espíritu manso, obediente,
Jesús.